Hola, en este tutorial voy a realizar el trazo de sudadera con capucha a la medida. Para iniciar necesitamos las siguientes medidas: contorno de cuello, contorno de pecho, contorno de abdomen, largo deseado de la sudadera, largo de hombro, largo total de la manga, contorno de puño, y altura de cabeza. Voy a usar una medida base, la cual es el contorno de pecho más 15 centímetros estándar dividido en 4 partes. Ese resultado se llama base. En este caso, doy un ejemplo con un contorno de pecho de 105 centímetros, le sumo 15 centímetros estándar, el resultado es de 120 centímetros. Luego divido ese resultado en 4 partes y el resultado final es de 30 centímetros y esta medida se llama base. Los 30 centímetros los voy a usar en repetidas ocasiones. Inicio con el trazo posterior. Realizo un ángulo recto que tenga de largo el largo total deseado y escuadro a la derecha. Desde la línea superior marca hacia abajo la medida de la base y escuadra a la derecha con la medida de la base más 1 centímetro estándar. Y desde este punto a la izquierda marca 1/5 de la medida de base, es decir, divide la medida de base en 5 partes y el resultado es el que va a marcar y escuadra hacia arriba. Marca desde este ángulo a la derecha 1/5 del contorno de cuello más 2 centímetros estándar y escuadra este punto hacia arriba 4 centímetros para la caída de hombro y marca en diagonal cayendo sobre esta línea con la medida de ancho de hombro menos 2 centímetros estándar. Forma la curva de cuello posterior. Marca esta misma medida hacia arriba sumando 3 centímetros estándar y forma la curva de sisa. Une desde la línea de hombro a la línea de sisa así. En el centro frente, desde la línea de profundidad de sisa, marca en la mitad y aumenta 2 centímetros hacia arriba. Y escuadra
a la derecha. Esta línea nos sirve para cuando hay un abdomen pronunciado, entonces marca 1/4 del contorno de abdomen más 3 centímetros estándar. Esto se hace siempre y cuando esta medida sobresalga de esta línea, es decir, que esa medida sea más amplia de la línea de profundidad de sisa. De lo contrario, en caso de que no sea así, entonces omita este paso. Si desea, puede entallar un poquito en la cintura entrando medio centímetro en este punto. Este trazo lleva doblez tela y se corta una vez en la tela. Mide el contorno del escote para hacer la capucha más adelante. Mide el contorno de sisa para realizar la manga. Y mide la base para pegar una tela que se llama rib y queda en la parte inferior recogido. Hago el despiece del posterior. Tenga en cuenta que si quiere tener disponible este básico para próximas prendas, entonces calca este en otro papel y conserva este trazo para futuras modificaciones. Inicio con el delantero. Realizo un ángulo recto, marco hacia abajo la medida de la base menos 4 centímetros estándar. Y escuadro a la derecha con la medida de la base más 1 centímetro estándar. Y desde este punto a la izquierda marco 1/5 de la medida de la base y escuadra hacia arriba. Marca en el ángulo superior izquierdo a la derecha 1/5 del contorno de cuello más 2 centímetros estándar para el escote. Y hacia abajo marca 1/5 del contorno de cuello más 4 centímetros estándar. Y marca con la medida de ancho hombro menos 2 centímetros estándar. Hacia abajo marca 4 centímetros para caída de hombro. En la sisa parte inferior marca esta medida hacia arriba más 2 centímetros y forma la curva de la sisa. Y marca hasta la línea de hombro formando la sisa. Aquí lo que voy a hacer es tomar el trazo posterior y calcar estas mismas medidas desde la línea de profundidad de sisa hasta la línea base. En el centro frente aumenta 1 centímetro para coser la cremallera. Mide el contorno de cuello, contorno de sisa y la medida de base. Para ubicar los bolsillos mido desde esta línea a la izquierda la tercera parte de la medida de esta línea y escuadro hacia arriba 8 centímetros y hacia abajo 8 centímetros o la medida que quiera para la abertura del bolsillo. Y en la parte inferior a la derecha marco 2 centímetros estándar y uno estos dos puntos así. Voy a hacer una pestaña de 3 centímetros de ancho aquí. Marco a 8 centímetros del orillo para la vista.
Voy a aumentar 2 centímetros a los costados y arriba y formo la talega del bolsillo. Este bolsillo lo puede hacer a gusto. Voy a agregar una pretina de una tela que se llama rib. Entonces elimino 5 centímetros de la base tanto al delantero y al posterior. Esto se debe hacer en el trazo que ha calcado en otro papel para no dañar los trazos originales. En otro papel saco el trazo de vista, la talega de bolsillo y por aparte saco un rectángulo que mida 7 centímetros de alto por el ancho de esta medida. Esto es para la boca de bolsillo. Inicio con el trazo de la manga. Tomo un papel doblado a lo largo. En la parte superior marco 1/4 del contorno de sisa, es decir, suma la sisa delantera y sisa posterior y a ese resultado lo divide en 4 partes y esa va a ser la medida a marcar y escuadra. Marca desde este ángulo hacia abajo la medida del largo total de la manga menos 5 centímetros estándar para agregarle un puño por aparte y escuadra a la derecha. Marca en diagonal desde este ángulo y cayendo sobre esta línea la medida de la mitad del contorno de sisa. En este ángulo a la derecha marca 4 centímetros estándar y une con línea recta abajo en diagonal. Divide en 4 partes iguales esta línea. Aquí sube 1 centímetro estándar y aquí baja 1 centímetro estándar. Une estos puntos formando la cabeza de la manga. Marca en este ángulo a la derecha la mitad del contorno de puño, une con la línea recta arriba. Marca esta medida menos 1.5 centímetros estándar en caso de colocar un puño en tela rib y hacia abajo 14 centímetros estándar y forma un rectángulo. Este es el puño para tela rib. Si lo va a hacer en tela rígida, entonces no reduzca los 1.5 centímetros. El puño se debe cortar 2 veces en la tela y la manga se corta 2 veces en la tela. Marco hilo de tela y lista la manga y el puño. Hago el trazo de la pretina. En total queda de 14 centímetros de alto y de largo sumo el bajo del delantero y del posterior y hago una tira. Marco hilo de tela y doblez tela y se corta una vez y lista la pretina. Inicio con la capucha. Necesito la medida del cuello delantero y cuello posterior tomado en el trazo. Hago un ángulo recto en la parte inferior derecha. Marco la medida del cuello posterior de derecha a izquierda y marco desde este punto anterior a la izquierda la medida del cuello delantero. Desde el ángulo marco 4 centímetros estándar hacia abajo, uno con curva a este punto. Marco desde este punto hacia abajo 1/5 del contorno de cuello tomado en la persona más 4 centímetros estándar. Es decir, el contorno de cuello que se le ha medido a la persona directamente con la cinta métrica, vamos a marcar 1/5 de esa medida más 4 centímetros estándar. Ahora mide desde este punto a la derecha así y marca donde te dé la medida del cuello posterior tomada en el trazo y marca donde te dé y une a esta línea. Mide desde este punto a la izquierda y marca la medida del cuello delantero tomado en el trazo
y marca donde te dé. Ahora marca desde esta línea hacia arriba la medida de altura de la cabeza más 10 centímetros estándar y forma un rectángulo. En el ángulo superior derecho voy a redondear eliminando dicho ángulo. En el ángulo superior izquierdo bajo 3 centímetros estándar y 1 arriba con curva suave. Marco en la mitad de esta línea y entro 1.5 centímetros estándar. Uno con curva suave. Marco hilo de tela y esta pieza se corta 2 veces en la tela o 4 veces en la tela si quiere forrar la capucha. Marco a 4 centímetros para sacar un falso si no va a forrar la capucha. Esto es para introducir el cordón. Y saco esta pieza por aparte. También puedes coser la capucha forrada. Entonces, si la quiere forrada, corta esta pieza 4 veces en la tela. Y listo el trazo de sudadera con capucha. Si te ha servido este tutorial, suscríbete y comparte. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial con la confección de esta sudadera con capucha.